Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 5 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana, de este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Don Ronald Evans, el doctor epidemiólogo y encargado de investigaciones de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana, me acompaña esta tarde, a quien le agradezco mucho porque he leído varias cosas de las que ha escrito el doctor, porque la semana pasada lo tuvimos un ratito en Noticias Monumental junto con el director del Hospital Calderón Guardia y la directora del Hospital Nacional de Niños, y realmente porque me nació un interés legítimo de conocer las posiciones que con su conocimiento y las conclusiones que con su conocimiento ha logrado el doctor Evans. Doctor, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, don Randall. De nuevo a la orden. Gracias, doctor. Y intentaré ir construyendo, por dicha tenemos un buen espacio para conversar y para aprender muchísimo de mi parte y de parte de la audiencia. Doctor, con una pregunta muy general. Y no me voy a centrar ya en Costa Rica, me voy a centrar primero en el mundo. ¿Qué le parece como el planeta ha enfrentado un fenómeno planetario que es el COVID-19, doctor? Bueno, comencemos diciendo que esta ha sido una de las grandes tragedias que ha tenido la humanidad. Se dice que estas crisis nada más ocurren una vez cada 100 años. Y yéndonos hacia el pasado, tenemos que llegar a la famosa pandemia de la llamada gripe española, que azotó el mundo a partir de 1918, ya en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. Comenzó en Europa, ¿verdad? Y aunque se había iniciado, realmente el origen fue en Estados Unidos, fue en Kansas, donde comenzó la pandemia. Por esto digo yo que el momento actual son de esas crisis históricas que solo aparecen cada centuria, y tomó por sorpresa hasta cierto punto a la humanidad, a pesar de que ya teníamos experiencias previas con dos coronavirus, el SARS y el MERS, que habían también a principios de este siglo, en el año 2007 y en el 2014, 2015, habían llegado, pero nunca con la intensidad con la cual ha llegado el coronavirus 2, muy diferente a las situaciones actuales. Y recordemos que cuando comenzó en China, cuando comenzaron las primeras noticias, allá por enero, febrero, pues prácticamente no le dimos ninguna importancia. Yo mismo reconozco que, bueno, me llamó la atención de lo que decían en China, pero no creí que pasara de allí, que iba a suceder como había pasado con el SARS, con el MERS, que eran unos casos probablemente en Asia o en el Medio Oriente, y de que allí no iba a trascender. Pero de repente saltó primero de China a Europa, y allí fue cuando nos dimos cuenta de la gran tragedia que estábamos viviendo. Ahí fue cuando nos dimos cuenta realmente de la magnitud de esta situación, sobre todo cuando comenzamos a oír de lo que estaba sucediendo en Italia, en la parte norte, la rica Lombardía, la parte más afluente, más poderosa, más rica, industrial de Italia, y comenzamos a ver lo que nos venían diciendo, pues que la gente se moría por decenas, centenas, y comenzaron a morirse por miles, y que comenzaban a abarrotarse los hospitales, y que comenzaba a haber escasez de camas de terapia intensiva, y fue cuando nos sacudió realmente. Ahí fue cuando sentimos que estábamos ante un episodio particular, único, y que iba a afectar a todo el resto del planeta. Eso recordando los orígenes de la pandemia, cuando comenzó. Ahora ya vemos que ya está extendida en todo el mundo, y ya cuando ha cedido, primero se dio en China, afortunadamente en China duró nada más 8 semanas, 10 semanas, y ya habían controlado la epidemia.
Hubo algunos brotes pequeños posteriores en el resto de la provincia, no solo en Hubei, sino en el resto de China, pero no trascendió mucho. Pero ahora la estamos viendo en América Latina, primero en Estados Unidos y luego en América Latina, donde ha sido pavoroso las escenas que hemos tenido que ver por televisión, leer por la prensa, etcétera, de lo sucedido primero en Guayaquil, en Ecuador, donde los cadáveres se depositaban en las calles, donde nadie quería llevar a los muertos al cementerio, donde los hospitales estaban colmados, y luego hasta llegar ahora a lo sucedido en Perú, en Chile y sobre todo en Brasil, donde prácticamente es el segundo país en cuanto al número de casos y el número de muertes. Doctor, cuando uno investiga y lee respecto a este tema y además de la investigación científica y médica, y el otro día lo decía yo al aire, encuentra que la Organización Mundial de la Salud y su panel de expertos había determinado, creo que en 2016 o 2017, cuáles eran las enfermedades más peligrosas para el ser humano. E incluyeron una enfermedad que se llama la enfermedad X, que era una enfermedad que era muy proclive a desarrollar una pandemia y a saltar, por supuesto, de un animal a un segundo animal y de un segundo animal al ser humano. No obstante, en retrospectiva, como siempre es más fácil de analizar, decían los expertos que ni le pusieron atención ni hicieron la inversión necesaria en la investigación científica, que indudablemente es muy cara, pero que además es muy compleja y dura mucho, producto del método científico. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, en realidad estas son muertes anunciadas, vamos a decirlo así, como la novela de García Márquez, porque siempre hemos estado esperando de un nuevo virus. En realidad eso no es nuevo. Siempre hemos estado a la expectativa de, sobre todo, el virus de la influenza, una mutación que nos trajese una pandemia parecida a la de 1918. Es decir, la humanidad siempre había estado a la expectativa. Lamentablemente, durante esta década de los años del 2010 al 2019, parece mentira, pero hubo una reducción en los gastos dedicados a la investigación, a la salud pública. Véase, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Ahora están lamentando en Estados Unidos que en lugar de potenciar, mejorar los CDC, que son los Centros de Control de Enfermedades, que están en todos los estados de Norteamérica, pero hay un centro central que está precisamente en Atlanta. Bueno, a esos centros CDC comenzaron a quitarle recursos, les han quitado muchos recursos, de tal manera que cuando llegó la pandemia prácticamente hicieron falta esas inversiones, sobre todo para tener pruebas, porque en Estados Unidos ha habido una escasez tremenda al principio, ha habido una escasez tremenda de pruebas y eso los agarró totalmente desubicados. Ahora, con la OMS pasó más o menos igual. La OMS, hay que recordar que aparte de eso, han habido también epidemias, pero muy localizadas. Sobre todo, la más fuerte, la más grave fue la del ébola, que ocurrió en 3 países africanos y que tuvo como consecuencia varios miles de muertos y que procuró la acción de diferentes países para poder llegar a ayudar a coadyuvar en el cese de esa pandemia. Mejor dicho, fue epidemia, porque nada más se localizó en 3 países. No podemos hablar de pandemia porque de allí no pasó. Pero realmente sí, estábamos realmente desubicados. La OMS, a la OMS se le acusa inclusive con esta pandemia, como todos lo sabemos, se le acusa de haber tardado mucho en reaccionar, que cuando ella sabía de lo que estaba sucediendo en Chile, tardó mucho tiempo para declararla como una emergencia nacional y como una alerta, digamos, global. Tardó demasiado tiempo, a pesar de que sabía ya desde enero que esa epidemia estaba cursando en Chile. Sabemos las acusaciones que se han hecho, inclusive que han afectado la respetabilidad del mismo director de la Organización Mundial de la Salud, y cómo inclusive hasta creo que Estados Unidos ya se salió o se va a salir de la OMS, como lo han dicho el presidente Trump. Esto ha sido una pérdida de credibilidad de una organización en la cual nosotros confiamos siempre y la respetamos muchísimo, tanto a la Organización Mundial de la Salud como a la Oficina Panamericana que nos corresponde a nosotros en América. Pero esto ha lesionado, realmente ha lesionado
sobre todo esa creencia en su infalibilidad, en su credibilidad, por esta tardanza en reconocer la magnitud y la importancia de esta pandemia. Yo le quiero recordar a la audiencia todos los canales por los cuales pueden comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a través de WhatsApp 899-359-35. Yo aquí tengo el celular a mi lado. Pueden escribirnos en el Facebook Live de Noticia Monumental, donde pueden ver este programa en vivo. Y nos pueden escribir también a través de Twitter. Doctor, de hecho, Lucrecia Parra hace una pregunta general, pero a mí me pareció muy interesante en la línea argumentativa que usted traía. Bueno, ¿por qué seguimos haciéndole caso a la Organización Mundial de la Salud? Eso pregunta Lucrecia. Y yo le agrego una pregunta. Bueno, si no le hacemos caso a la OMS, ¿a quién le hacemos caso? ¿Qué piensa de esta pregunta que le hace Lucrecia esta tarde? Bueno, sí, en verdad, prácticamente, Randall, usted le contestó. ¿A quién le hacemos caso? Si este es el único organismo internacional donde están todos los países, donde se supone que todos luchan con un mismo fin, que es el cese o por lo menos amortiguar el efecto de las enfermedades sobre las poblaciones, sobre su mortalidad. Es el único organismo internacional que tenemos. Pero ha surgido también algo muy interesante en los últimos años, y es el fortalecimiento de algunas fundaciones privadas que están ayudando poderosamente a resolver el problema de la salud en muchos países. Le voy a dar un ejemplo, no importa citar el nombre, la Fundación Gates está dando miles de millones para los programas y problemas de salud, tanto en Asia como en África. Inclusive hay algo interesantísimo. Nosotros teníamos como fuente de información estadística a la Organización Mundial de la Salud, y todavía sigue siendo, ¿verdad? En su sede en Ginebra están muchos expertos en epidemiólogos, estadígrafos, que le miden el pulso a las enfermedades y a las epidemias a través de centros de estadística muy bien formados. Pero hace unos años se fundó en Estados Unidos, con apoyo de la Fundación Gates, un instituto que está en la Universidad de Washington, que se llama el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud. Este instituto, con un poderosísimo apoyo financiero de esta fundación, ha logrado crear un centro de información para todos los países del mundo, como ni siquiera lo tiene la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud no tiene esa cantidad de fuentes de financiamiento como para tener. Bueno, imagínese usted que se dice que hay más de 500 empleados entre estadígrafos, demógrafos, sociólogos, médicos, epidemiólogos, que están trabajando en esta universidad y nos están dando lo que se llama la carga global de la enfermedad. La carga global de la enfermedad es la medición que se hace en todos los países para ver cuál es la magnitud de la enfermedad, y no solamente sobre la enfermedad y la muerte, que es lo que más se estudia. Ustedes saben que siempre lo que leemos en estadísticas es morbilidad y mortalidad, pero habíamos dejado un tercer componente importantísimo, que es la discapacidad, o sea, la incapacidad que deja como secuela las enfermedades. Y este organismo que le estoy mencionando, del Instituto de Métricas de Salud en la Universidad de Washington, allá arriba en el norte, en Estados Unidos, este instituto se mide precisamente esas tres consecuencias, y las cuales las enmarca en lo que llaman la carga global de la enfermedad: las muertes, las enfermedades y las incapacidades, que también son muy importantes, pero muchas veces no se miden. ¿Por qué no se miden? Porque lo que nos interesa son los enfermos y los muertos, pero ¿y la gente que queda incapacitada por un accidente cerebrovascular o por un accidente de tránsito, o el cardiópata que ya queda discapacitado para el resto de sus días? Eso también es una gran carga de la enfermedad, eso es un gran problema para la población, y eso no se medía. Ahora, con este instituto que ha creado nuevos indicadores que antes no conocíamos nosotros. Yo, cuando estudié salud pública y estudié epidemiología, yo nunca había oído hablar de estos lo que se llaman los ABAT, años de vida ajustados por discapacidad. Yo jamás en mi vida había oído de este indicador. Ahora es muy frecuente de tomarlo en cuenta, y aquí en Costa Rica tenemos estudios sobre la carga de la enfermedad. De tal manera que, aparte de la OMS, están naciendo algunas fundaciones, algunos institutos
a nivel global, ya no de nacional, sino que a nivel de todo el mundo que se dedican a estos estudios. Pero evidentemente no podemos desconocer que el organismo número uno es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y debemos tratar más bien de fortalecerla en lugar de dividirla y de estas cuestiones que se ha metido en la política, lamentablemente, ¿no? Yo quizás el director actual no fue el mejor designado, porque tenía algunos cuestionamientos, pero aún así es el director y hay que apoyarlo hasta que llegue una nueva elección y los miembros que son casi todos, mejor dicho, todos los países del mundo puedan elegir a otro director y que se le quite ese análisis crítico político que ha habido hasta el momento. Doctor, yo por supuesto no pretendo que usted tenga todas las respuestas, pero me interesan mucho sus opiniones. ¿Qué es lo que pasa en Asia? Cuando uno revisa el SARS, el origen de SARS es en Asia. Cuando uno revisa el MERS, el origen es en Asia. De hecho, es en Oriente Medio, y el SARS-CoV-2 surge en Asia. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el clima, tiene que ver con la forma de vivir. ¿Qué es lo que pasa en Asia, doctor? Si tienen alguna respuesta para esto. Es que todas estas enfermedades que estamos mencionando, sobre todo ahora en el caso del COVID-19, son zoonosis, son enfermedades de los animales transmitidas al hombre. Y se dice que en estos países asiáticos, especialmente en China, un país de 1.500, 1.600 millones de habitantes, tienen costumbres, por ejemplo, de comer animales selváticos, salvajes, etcétera. Y muchos de estos animales ya vienen contaminados. Se dice que el episodio de Wuhan, el episodio de esta pandemia comenzó en la ciudad de Wuhan, en un mercado de aves, de animales que inclusive se compran vivos, serpientes, de todo tipo de animales, hasta de vampiros, de estos elementos que se sabe que transmiten la enfermedad, que no solo la transmiten, sino que la llevan consigo. Y lo que pasa es que la transmiten a otros animales intermediarios, y al ser consumidas o en tener contacto con el hombre la adquiere. Por eso es que han salido muchas epidemias de estos países asiáticos, por esas costumbres ancestrales de comer animales selváticos, ¿verdad? Y inclusive se venden en vivos para que sean consumidos por los hogares y en las casas de esos millones de personas. Esa es la consecuencia, de ahí viene la procedencia de casi todas estas enfermedades, que repito, son zoonosis, son enfermedades que están en los animales y que son transmitidas por animales intermediarios y luego llegan al hombre. Doctor, estaba leyendo ayer en la BBC de Londres cómo no solo Costa Rica ha detectado el virus en las aguas residuales, sino que también lo han hecho otros países, lo que demuestra, digamos, la transmisión comunitaria. Pero hay 4 casos donde se ha encontrado restos del SARS-CoV-2 en aguas de noviembre o incluso de octubre en algunos países como Brasil, como Italia y también como en China, mucho antes de registrarse oficialmente el primer caso. ¿Esto significa que podríamos estar confundidos respecto a la hora de evaluar cuál es el virus que está en esas aguas residuales? ¿Que el virus circuló sin generar una epidemia antes de la fecha oficial? ¿Qué piensa usted de esto, doctor? Bueno, son preguntas que en este momento todavía no tienen una respuesta científica. Se está investigando si realmente esos virus circularan antes de producirse la pandemia. Es el mismo caso, le voy a decir, del SIDA, de la inmunodeficiencia adquirida, el AIDS, el HIV. ¿Desde cuándo circuló el HIV en el mundo? Eso es una pregunta que todavía no hemos podido responder, porque no fue la primera vez que apareció cuando en Estados Unidos los homosexuales de Nueva York y San Francisco, California, comenzaron a presentar enfermedades que fueron vistas por los médicos y que se comenzó a hablar de este síndrome de insuficiencia adquirida.
Se dice que ese virus de la inmunodeficiencia humana circuló muchísimo antes. Hay pruebas de que hubo casos en 1960, en 1970, pero realmente no hemos podido determinar dónde fue el primer caso que hubo de SIDA. Lo mismo pasa ahora. Ahora se dice que puede haber estado circulando antes. Es probable porque los virus existían. No fue que aparecieron de repente. Yo no creo que hayan aparecido por obra del hombre, de que fue elaborado por un laboratorio chino, con quién sabe con qué fines, si con fines militares o con fines de otro tipo. No lo sabemos. Pero yo creo que ahí no estuvo el origen. El virus ya existía. Los coronavirus siempre han existido. Inclusive en sus formas más benignas. Hay el coronavirus 1, 2 y 3 son agentes causales etiológicos de muchos padecimientos benignos que todos padecemos todos los años, como los catarros comunes, como las anginas, la faringitis, etcétera. Son enfermedades sumamente comunes. Inclusive ahora se dice, lo leí hace pocos días, hace poquísimos días, que pudiese haber una cierta inmunidad, un recuerdo inmunológico por estas virosis que pueden haber dejado como una especie de un recuerdo en nuestros leucocitos, en nuestros linfocitos, que puede ser beneficioso para el hombre actualmente. ¿Por qué? Porque si hay ese recuerdo, estos linfocitos T pueden actuar más rápidamente y más eficientemente contra el SARS-2, pudiera ser. Y eso explicaría en parte por qué la enfermedad es muy benigna en la inmensa mayoría de los casos. Eso podría ser una explicación, porque ya tenemos una memoria inmunológica, porque podemos atacar más eficientemente a ese virus por ese contacto previo que hemos tenido con coronavirus que son totalmente benignos. Por supuesto, entonces le respondo que sí, puede haber habido esa trazabilidad del virus en excretas humanas en diferentes sitios, es decir, que pudo haber circulado. Ahora, ¿por qué no causó una pandemia? ¿Por qué no causó una epidemia localizada? Eso sí no lo sabemos, por lo menos en este momento no se conoce. Claro, pero esto que usted nos habla de la inmunidad realmente es muy interesante. Una de las preguntas que por supuesto no están respondidas es cuánto dura la inmunidad del SARS-CoV-2, porque incluso en Italia se han hecho pruebas durante los últimos días de gente que presentó defensas, o sea, que tuvo COVID-19, generó sus defensas y ya hoy no tienen esas defensas. Y entonces alguna gente decía en Italia, se acabó la inmunidad. Y otros científicos, como usted lo acaba de recordar, señalaron, no, suave, es que el cuerpo tiene memoria, entonces puede ser que no la tengan activa, pero una vez que registren el virus, ingresando de nuevo, simplemente buscan en su archivo y se acuerdan cuál era este famoso virus. Así es que sigue siendo una pregunta sin respuesta, doctor, pero digna de análisis indudablemente. Es que este virus es tan novedoso, es tan nuevo, que todavía tiene muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas que hacernos que todavía no tienen verdadera respuesta. Una de las preguntas más importantes es cuánto durará la inmunidad de la vacuna. Es decir, será la vacuna que viene ahora, que puede venir a fin de año o los primeros meses del año entrante. ¿Cuánto va a durar? Va a durar 6 meses, puede durar un año, como duran por lo regular las vacunas contra la influenza, o va a durar más tiempo, o va a desaparecer, va a ser muy efímera, va a durar 2 meses, 3 meses, no lo sabemos realmente. Esa es una de las preguntas que se van a responder cuando ya comience a aplicarse la vacuna y podamos medir y podamos ver, cuantificar y ver en el tiempo cuánto dura. Yo creo que para la humanidad no importa que dure 6 meses o que dure un año. Al fin de cuentas, bueno, si hay que vacunarse 1 o 2 veces cada año, lo hacemos, pero ya tenemos una defensa contra el virus. Sí, de hecho Perdón. Perdón, doctor, de hecho es muy interesante porque los ganadores del Premio Nobel de Medicina en los 80s se le premió por hacer una investigación en tiempo récord para descubrir, si me permite, el VIH. 2 años duró esa investigación. Sí. Hoy tenemos 6 meses, desde prácticamente un mes después del primer caso, sabemos de qué se trata, así es que aunque a todos nos parezca
que avanzamos muy lento, realmente en términos médicos vamos y científicos vamos muy rápido. Eso es uno de los detalles más interesantes de la época que vivimos. Estamos a una velocidad tal, véalo usted en el caso de las vacunas. Las vacunas, para que saliera una vacuna, eso duraba mínimo 5 años, 8 años, 10 años para que pudiéramos tener una vacuna ya probada, efectiva. Ahora es cuestión de meses, en cuestiones de meses la estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nunca había habido una inversión económica tan potente como la que hay ahora para investigar esta enfermedad. Bueno, imagínese usted que hay más de 140 proyectos de vacunas que están analizándose en el mundo. Claro, esas 140 son 4 o 5 las que están ahora más avanzadas, pero hay investigadores de todo tipo, y en todo el mundo hay investigadores para tratar de solucionar este problema. Le voy a contar una anécdota histórica. En los años 50 hubo las famosas pandemias de polio. Costa Rica tuvo epidemias de polio terribles en los años 50, los años 40, 50, y en Estados Unidos ni se diga. Y era una enfermedad que atacaba a cualquiera, hasta el más rico y hasta el más pobre. Y recordemos que el mismo Franklin Delano Roosevelt la tuvo 2 veces. El presidente de Estados Unidos tuvo 2 veces polio, de niño y de adulto. Y entonces en Estados Unidos se hizo una campaña que la llamaron la campaña de los dime, de los 10 centavos, de los 10 céntimos, para tratar de recaudar fondos. Y varios laboratorios se pusieron a buscar la vacuna contra la polio. Y hubo 2 que al final llegaron casi cabeza a cabeza, el laboratorio de Sabin y el laboratorio Salk, y nos produjeron 2 vacunas. La primera fue la de Salk, la vacuna que había que inyectar, la inactivada. Y poco tiempo después vino la vacuna de Sabin, que era por vía oral. Bueno, eso, ahora imagínense, eso ahora está sucediendo multiplicado por 1000, por 10,000, por 100,000, la inversión que se está haciendo en investigación biomédica. De tal forma que sí, es evidente que nosotros estamos a una velocidad enorme. Y es más, aparte de vacunas, van a surgir medicamentos efectivos. Si no podemos con una vacuna, va a haber medicamentos, van a haber las antiguas llamadas balas mágicas, los antibióticos, en este caso los antivirales, que podrán, si no eliminar a la enfermedad, por lo menos controlarla y evitar que cause daños mayores. Sí, indudablemente. Doctor, nos preguntaba, permítame un segundo. No, eso es de Costa Rica. Ahorita Marco Varela nos hacía una pregunta que es muy interesante, pero se la voy a plantear dentro de un rato. Pero hay algunas tesis en el mundo. Yo se lo pregunté el viernes pasado a la exministra de Salud, María Luisa Ávila. Le dije, ¿usted qué opina de que la gente tome dióxido de cloro? Y me respondió así, doctor, me dijo, es una idiotez. Sin embargo, cada vez que hacemos un programa sobre COVID-19, esa pregunta viene una y otra vez, porque hay un montón de gente diciendo que el dióxido de cloro es la pomada canaria para el COVID-19. ¿A usted qué le parece? Bueno, la verdad es que cuando yo, por curiosidad, escuché a este profesor alemán que la promueve, tiene muchos programas en televisión, y la verdad es que lo que él dice convence a muchos, ¿no? Convence a bastantes personas, pero no tiene ninguna validez científica. Sus observaciones, eso no han sido repetidas por nadie en el mundo, y además, en pocas palabras, no tiene validez científica, porque para que un hecho sea validado tiene que ser repetido, el experimento tiene que repetirse y obtenerse los mismos resultados en los cuales se apoya. Y en este caso no hay ninguna evidencia, por eso mucha gente dice que es una estupidez, que es una barbaridad, pero repito, yo por curiosidad lo escuché y la verdad es que el hombre argumentalmente es bastante efectivo, y por eso hay mucha gente que cree en verdad en sus palabras, en lo que dice, pero en mi opinión no tiene ningún sentido científico, no podemos aceptar ese tipo de consejos. Doctor, empecé por el mundo, pero vengámonos a Costa Rica. Costa Rica fue el primer país en Centroamérica, el 4º en América Latina en tener casos de COVID. En términos generales, ¿qué le parece o cómo le parece la respuesta de Costa Rica? Si le parece, nos quedamos en la primera ola, mientras tanto, al COVID-19, doctor. Bueno, en la primera etapa de la pandemia en Costa Rica,
nosotros tuvimos la suerte de actuar rápidamente, de tomar medidas drásticas a los pocos días de comenzar los casos, y se sabe que estas medidas son efectivas. Ya teníamos la experiencia de China, es decir, la experiencia de China le sirvió muchísimo al mundo porque supo de la enfermedad y supo cómo combatirla. Entonces, en esa primera etapa, de pocos casos, de crecimiento lineal muy benévolo, muy leve, las medidas actuaron rápidamente y tuvieron efectividad. Ahora, la gran pregunta que uno se hace, inclusive como epidemiólogo, ¿por qué hubo este repunte ahora desde mediados de junio y sobre todo ahora en los primeros 12 días de julio? ¿A qué se debe este repunte tan fuerte, sobre todo tan agresivo? Y esas son las preguntas que uno tiene que hacerse y tiene que analizar la situación. ¿Sería que realmente nosotros levantamos las medidas, es decir, comenzamos el desconfinamiento demasiado precozmente, demasiado tempranamente? Esa es una de las preguntas que hay que hacer, porque cuando uno lee la literatura, todos al principio los expertos mundiales decían que estas medidas deberían tener como mínimo 3 o 4 meses. Algunos señalaban más, algunos decían, no, lo ideal, lo óptimo es 6 meses, pero ya 6 meses representa la quiebra económica de cualquier país, es demasiado. Pero nosotros quizás no fue demasiado temprano haber levantado esas medidas a principios de mayo. Es decir, apenas teníamos 8 semanas de tenerlas corriendo, de tenerlas en actividad. Esa es una pregunta que uno se hace, porque el virus, por supuesto, sabíamos que el virus no iba a desaparecer. De eso estábamos en pleno conocimiento como lo estamos ahora. Este virus llegó para quedarse y posiblemente, bueno, hay que domesticarlo como domesticamos a los virus de la influenza y que quede como una endemia, es decir, acostumbrarnos a tener anualmente un pequeño brote, un mediano brote, pero ya habrá una vacuna y ya habrá medios de controlarlo. Eso es lo que uno tiene que ver, preguntarse, analizar, evaluar la eficacia y el tiempo de las medidas. La eficacia, yo creo que no hay duda. Todas estas medidas, todas las medidas que se han tomado en el mundo, no solo en Costa Rica, tienen efecto. Hasta inclusive, bueno, algunas la hemos reconocido posteriormente, quizá hemos perdido mucho tiempo. El uso de las mascarillas, por ejemplo, que en un principio dijimos que no era necesario. La misma OMS dijo que no era necesario que toda la población lo usara. Nosotros seguimos ese consejo y en Costa Rica repetidamente las autoridades de salud dijeron que no era necesario y ahora nos damos cuenta de que sí era necesario y es necesario porque es una medida sumamente efectiva para disminuir la contagiosidad, para disminuir el número de casos, el número de transmisibilidad de la enfermedad. Entonces, todas estas medidas, en más o en menos, todas funcionan. Yo creo que lo que hay que analizar es el tiempo de realizarlas. Porque, por ejemplo, ahora se vuelven a tomar las medidas de distanciamiento, de la movilización, disminución de la movilización de las personas, que es una de las más eficaces, entre paréntesis. Sin embargo, uno se pregunta, ¿son suficientes 9 días, 10 días para que surtan efecto? Esa es la pregunta que podríamos hacer. ¿No sería necesario volverlas a hacer por un tiempo un poco más prolongado, un mes como mínimo, para ver los efectos? Porque ahora, en este momento, hoy hubo 400 y pico de casos, 440, 450 casos. Es evidente que no podemos atribuirlo a que las medidas no están funcionando, porque las medidas comenzaron hace 3 días, hace 2 días comenzaron las medidas. Y para poderlas ver, nosotros tendríamos que esperar como mínimo una semana de aplicadas para ver si hay efecto en la disminución de la prevalencia de la enfermedad. Entonces, son aspectos que uno tiene que estudiar muy detenidamente para explicarnos lo que está sucediendo. Otra de las dudas que se ha planteado es que se habla de una segunda ola y hay muchos investigadores en el mundo que dicen que no, que esta es la misma ola. Lo que pasa es que es una reactivación de la misma ola original. La segunda ola, de acuerdo a la experiencia con la influenza y con otras virosis, la segunda ola vendría aquí aproximadamente
al comienzo del invierno, del otoño, en los países europeos. Aquí no, aquí sería más que todo, más bien después del verano, después de diciembre, sería la aparición de la segunda ola. Pero eso tampoco está dilucidado. También hay dudas al respecto. Si es o no es la primera ola, si es la segunda o si es simplemente una reactivación de la primera. Sí, es muy curioso que la eficacia de las medidas del martillo que estamos aplicando se empiecen a notar prácticamente el próximo viernes, doctor, cuando haya pasado una semana, menos un día, 6 días prácticamente de las medidas. Y por supuesto que la pregunta que empieza a dar vueltas es si el viernes empezamos a notar una disminución, el próximo viernes, si nos da tiempo suficiente para volver a establecer medidas o no. Porque Marco Varela le pregunta su opinión y dice, doctor, ¿usted cree que los 9 días de martillo son suficientes? No, yo he dicho repetidamente que a mí no me parecen suficientes, me parece demasiado corto ese tiempo para poder, porque lo podemos aplacar un poco, pero inmediatamente al dejar de seguir con las medidas vuelve el rebrote, vuelve a aumentar los casos. En eso hay que ser muy, muy consecuente. Lo importante en todo caso, y eso es lo que recomienda, por ejemplo, el último informe de la directora de la Oficina Panamericana de la Salud, dice que uno debe estar muy pendiente de las estadísticas, de lo que pasa día a día, de la aparición de casos, del problema de los hospitales, del problema de las camas ocupadas, tanto en hospitalización como en cuidados intensivos, que uno debe irle midiendo el pulso a la pandemia día tras día y a través, sobre todo, de las estadísticas, de la data, de la información que nos está llegando. Esa es la que tiene que guiar las acciones. Ahora, también estas acciones deben de estar desligadas de todo sentimiento, de toda pasión, ya sea llámese política o llámese económica o llámese de cualquier manera, porque si bien reconocemos la importancia del daño a la economía que produce la enfermedad, yo creo que es muy superior el daño a la salud, a las vidas de los ciudadanos. Y en todo caso ya sabemos que una sociedad enferma económicamente es inviable. De tal manera que creer que una sociedad enferma puede funcionar económicamente, eso es una utopía. Y el caso de Suecia nos lo demuestra. Un país tan avanzado en lo industrial, en lo económico, quiso jugar precisamente a combinar resistir la enfermedad con el incremento de la economía. Y al final de cuentas obtuvo la enfermedad y no obtuvo el beneficio económico. Claro, bueno, finalmente los muertos, aunque suene horrible, los muertos no consumen absolutamente nada. Y eso también es algo que tenemos que entender como economía, doctor. De hecho, yo entiendo que tengamos que medir esto todos los días, pero es tan complicado en el sentido de que yo recuerdo al inicio cuando yo consultaba respecto a las mascarillas y entonces la gente se me venía encima y decía casi que era un traidor a la patria por reiterarle al ministro Salas si teníamos que usar o no mascarillas. Y él usaba, como usted lo recordaba ahora, el criterio de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, resulta que de ese momento a hoy varió el criterio y resulta que sí son necesarias. Al puro inicio de esta pandemia, recuerdo que decía, mira, un 5% de los pacientes pueden ser asintomáticos. Bueno, ya vamos por estudios que señalan que 1 de cada 2 pacientes es asintomático, por ejemplo. Primero que no había una transmisión en el aire, digamos, a manera de aerosol, ahora resulta que sí hay una transmisión en el aire. Entonces, de alguna manera vamos conduciendo o navegando a ciegas en algunos casos, doctor, porque yo estoy seguro que usted pensará, lo adelantó ahora, lo matizó un poquito, en que nos agarró tardísimo con el tema de las mascarillas. Así es. Es que el conocimiento en estos casos es cambiante, es evolutivo. Entonces, lo que es cierto hoy puede ser que mañana no lo sea y viceversa. Y tenemos que acostumbrarnos a esa realidad porque, sobre todo cuando estamos ante un enemigo totalmente nuevo, que no sabemos cómo va a actuar, cómo va. Véalo en el caso también de la sintomatología. Esto es una enfermedad muy engañosa y por eso es que tiene tantas diferencias de presentación. Ya hemos visto pues que los cuadros digestivos son muy serios, los cuadros neurológicos son muy serios. Es una enfermedad multisistémica, porque en un principio creíamos que era respiratoria pura, que era únicamente de los pulmones, de los bronquios, etcétera, y ahora vemos que no, que ataca todos los sistemas.
y que la persona puede morir por otras fallas y no necesariamente por la falla pulmonar, la insuficiencia pulmonar. Son cosas que se tienen que ir conociendo, y la historia del hombre, la historia de la medicina está llena de ejemplos sobre ese particular. Pues yo recuerdo ahora, cuando habla de la enfermedad, de que esto es una enfermedad de las 1000 caras, de los 1000 rostros, recuerdo que a una enfermedad que fue muy frecuente en el pasado y que se le temió muchísimo y que afectó a grandes figuras, inclusive de la política, de la literatura, de la música, como fue la sífilis, esa enfermedad se le llamó la gran simuladora, porque tenía muchas formas de presentación de acuerdo a los estadios de la enfermedad. En este caso también nos confunde y nos está confundiendo, y por eso inclusive no es raro que mucha gente o alguna gente pueda morir en su hogar, porque no le dio importancia, porque a lo mejor no sentía que se ahogaba, pero tenía una diarrea o tenía otros signos y síntomas, y se descuidó y la enfermedad llegó la muerte precisamente estando en su casa. De tal forma que ese pensamiento, lo que usted dice, de que por qué nos dicen una cosa y mañana nos dicen otra, es que en primer lugar la ciencia es así, la ciencia hay que rebatirla, hay que aclararla, la duda científica siempre existe, y lo que hoy es cierto puede ser que mañana no lo sea, como dije anteriormente, y a eso hay que acostumbrarse, tenemos que verlo así. Poco a poco vamos aprendiendo la enfermedad hasta llegar a comprenderla en un 100%, y entonces ya la situación cambia, ya pasa a ser otra cosa. Pero por estos momentos tenemos que acostumbrarnos, tenemos que a estar leyendo la cantidad, la información que está saliendo sobre esta enfermedad es abrumadora, es imposible seguirle la pista. Por ejemplo, una de las tantas preguntas que hay, ¿puede repetir la enfermedad? ¿Puede dar más de una vez? Eso es una pregunta que existe, porque ya ha habido casos, ya se han declarado casos de que parece ser que a algunas personas, inclusive en China, les dio más de una vez la enfermedad. ¿Se puede repetir la enfermedad? ¿Puede presentarse más de una vez en una misma persona? Esas son preguntas que hay que hacer, que uno se hace. Pero eso es basado en que no tenemos todo el conocimiento y los hechos sobre este padecimiento. Claro. De hecho, doctor, iba a decir este bichito por referirme al virus, pero realmente no es un bichito, es una pelota de grasa, digamos, realmente. Es un bichito maligno, es un bichito, pero muy maligno. Sí, es muy maligno, pero además es tremendamente bandido. Discúlpeme que usted es un científico, yo le hablo en términos tan burdos, doctor, pero finalmente ese bichito tiene una colección de llaves maestras incorporado, a diferencia de otros virus, que se hace a través del ARN. Entonces, el bichito entra en el cuerpo, ¿verdad? Y resulta que se va a la garganta y busca dentro de sus llaves maestras la llave que le permite abrir, a diferencia de las otras enfermedades, abrir la garganta también, y empieza a replicarse como loco y se replica un montón. Pero no solo tiene la llave de la garganta, tiene la llave de los pulmones, y tiene la llave de los intestinos, y tiene la llave del cerebro, y tiene la llave del corazón. Es decir, es un bichito que tiene un juego de llaves tremendamente amplio que complica incluso el estudio genético. Y leía el fin de semana que aunque nosotros teníamos la variante D614 del COVID-19, del SARS-CoV-2, perdón, en Wuhan, y era el predominante en el mundo, ahora el 80% de los casos tiene otra variante del mismo virus, que es el G614, y que lo único que ha variado es una letra de las casi 30,000 que componen su código genético. Y algunos decían, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Ahora cambió una letra, nos podría no servir la vacuna. Y otros científicos decían, tranquilos, porque la letra que cambió está en se me va el nombre técnico, la llavecita que tiene para identificar las células de diferentes partes del cuerpo. Es decir, es tremendamente complejo. Yo sé que decirlo es horrible, pero yo estoy fascinado con el SARS-CoV. Es muy complejo, es sumamente complejo. Y por eso es que también se están investigando varios tipos de vacunas, no solo de una forma de accionar, sino de tratar de romperle esas estructuras al virus, ¿verdad? Esos secretos que tiene el virus de diferentes maneras, no de una sola. Y por eso es que se están investigando, repito, diferentes tipos de vacunas para el virus.
Eso es una esperanza que tenemos, que si no sirve una, si no es muy efectiva una, alguna de las que se están elaborando puede llegar a ser eficaz y a servirnos. Sí, Rusia dice que para fin de año puede ser que tenga la suya. La empresa brasileña Astra Medical dice que ellos también podrían tenerla de manera avanzada. Es decir, la apuesta incluso económica que se ha hecho en el mundo es muy fuerte, porque si no sirve van a tener que votar todas las que se están haciendo, pero tal vez la tengamos a final de año, esas dos en particular, que ha ido cerrando el embudo, digamos, de la investigación científica. Sí, la que probablemente pudiera estar antes sería esa que usted dijo de unos laboratorios, que es la vacuna de Oxford, donde está el más grande centro, el centro Jenner de vacunas está en la Universidad de Oxford, y allí es donde están haciendo esa vacuna. El investigador Hill, de apellido Hill, el que trabajó muchísimo con el ébola, precisamente, tratando de buscar la vacuna contra el ébola. Bueno, en ese caso, lo que están haciendo es probándola en Brasil. Esa es la vacuna de AstraZeneca Oxford, pero también hay la vacuna del laboratorio Pfizer, hay otra vacuna del laboratorio Gilead, no sé cómo se pronuncia, Gilead, en Estados Unidos, que también está muy avanzada. Parece ser que el gobierno norteamericano le ha dado más de 2.000 millones de dólares a 4 laboratorios que fabrican vacunas. Más de 2.000 millones para los 4, un promedio de 400, 500 millones de dólares para cada laboratorio para producir vacunas. Hay muchas, está la rusa, los chinos también dicen que tienen varias vacunas que están en proceso de elaboración. Y ya por lo menos algunas de ellas ya pasaron a la fase 3. Ya, por ejemplo, esta que acabamos de mencionar, de la vacuna de Oxford y de AstraZeneca, ya está en fase 3, ya la van a probar en Brasil precisamente en grandes poblaciones. Es ya la fase de prueba cuando pasa a utilizarse en miles de personas, en inclusive decenas de miles de personas. Y las otras están en fase 2, o sea que hay un proceso acelerado de elaboración de esa bendita vacuna que esperamos llegue a resolver este grave problema. Sergio González, que es un oyente asiduo de Monumental, dice: Randall, ¿cómo va a decir usted que el virus lo tiene fascinado? Sí, Sergio, me tiene fascinado desde el punto de vista, yo no soy científico, soy un comunicador, pero realmente la complejidad de este virus es impresionante. Y desde el punto de vista profesional y científico, yo supongo que le generará un enorme interés a los profesionales como al doctor Evans. Por aquí pregunta Edu, que esto era una versión que había al inicio de la pandemia. ¿Qué es cierto es que la reacción de cada paciente se relaciona con el grupo sanguíneo? Y es la misma pregunta que hace Alejandro José Vargas: ¿el tipo de sangre o cuáles son los más resistentes? Creo que en Francia, si no me falla la memoria, doctor, hubo un primer acercamiento a este tema que quedó desacreditado después, a menos de que usted me corrija, doctor Evans. No, sí, se han hecho varias sugerencias y varias investigaciones sobre ese particular, pero yo esperaría que haya resultados más concluyentes. Se ha dicho, por ejemplo, que el grupo A puede ser formas más graves que los que pertenecemos al grupo A, podemos tener formas más graves de la enfermedad. Eso se ha dicho, pero yo creo que todavía está en discusión. No ha habido, digamos, una declaración unánime, y habría que esperar más investigaciones para poder concretar y para poder responder esa pregunta. Doctor, al inicio de esta pandemia, cuando hicimos el cierre total prácticamente en Semana Santa, había cosas que uno no entendía, pero realmente, y se lo digo con toda sinceridad, a veces cuando uno cuestiona aquí en el país las medidas, no sé, es casi visto como un traidor a la patria, cuando justamente desde Platón y Sócrates el trabajo de la dialéctica una y otra vez es cuestionar incluso hasta lo que uno sabe. Uno veía en Limón, por ejemplo, que pasó muchos días sin medidas. Uno decía: qué raro, estamos todo el país cerrado y Limón cerrado sin medidas. Y entonces uno preguntaba, bueno, ¿y por qué no se toman medidas de acuerdo a las zonas? Y hoy, preparando esta entrevista, leí una entrevista suya, donde justamente usted hace algunos días, meses ya, planteaba la regionalización de las medidas, doctor. Exactamente, y eso se está aplicando o se quiere aplicar en diferentes países. Yo leía precisamente ayer que en Estados Unidos, creo que el mismo doctor Fauci lo dijo,
de que había sitios en que se podían flexibilizar las medidas, por ejemplo, la entrada a clases de los niños. Hay estados o hay comunidades en Estados Unidos que la prevalencia de la enfermedad es bajísima o inclusive en algunos que todavía no ha llegado. En esos casos sí se pueden flexibilizar las medidas, y en Costa Rica yo he sido defensor de esa idea de que en los cantones o en los distritos donde no exista peligro, poco a poco, gradualmente, se pueden levantar esas medidas. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la educación, que es tan importante. Hay escuelas o hay sitios donde es muy difícil la educación virtual, porque no se cuentan todas las familias, todos los niños no tienen computadoras, es difícil, es dificultoso llevar a cabo este tipo de enseñanza por medios virtuales. En ese caso, yo creo que podría perfectamente pensarse que en algunas comunidades aisladas, en algunas comunidades donde todavía no ha llegado el virus, o si ha llegado, o ha llegado en una forma muy esporádica y ya están recuperados o ya no hay casos activos, podrían flexibilizarse perfectamente estas medidas. Lo mismo pasa con algunos sectores económicos. Por eso yo digo que esta enfermedad hay que llevarle el pulso día con día, y uno puede ir actuando, tomando medidas de acuerdo a la situación vigente, a la situación real que se está viviendo. En este caso, bueno, estamos viviendo un momento grave. En este caso no se puede hablar de flexibilizar todas las medidas. ¿Por qué? Porque estamos en un brote como nunca lo habíamos tenido, en una elevación de enfermos que se presentan diariamente, de camas ocupadas, etcétera, como nos han dicho, nos dicen todos los días el ministro y el presidente de la Caja, que está llegando pues a un nivel de prácticamente preocupante por esa ocupación. En este momento no se puede decir vamos a liberar en Costa Rica, pero por ejemplo en los meses estos anteriores, donde había muchísimos cantones que no tenían la enfermedad, pues sí se podían haber aplicado ciertas medidas flexibilizantes y haber levantado algunas de estas restricciones. Ahorita habría que verlo, repito, esto es un momento, esto es un caso de que hay que irlo viendo, diagnosticando momento a momento. Este es el caso culminante. En este momento estamos en un caso muy peligroso, porque si dejamos que esto se suelte por su libre, entonces las cosas pueden llegar realmente a arrollarnos, prácticamente a avasallarnos, y ya cuando queramos actuar ya no lo podemos hacer, porque ya es imposible, ya está, la pandemia está en todo el país y los efectos son sumamente nocivos, como lo han pasado muchos países, desgraciadamente, en el mundo. ¿A costa de qué? A costa de miles de muertes y de miles de millones de enfermos. Inclusive podemos hablar de millones en este caso. Claro, de hecho, a mí me llama también mucho la atención, por supuesto, que el virus no porta pasaporte. ¿A qué me refiero yo? Estamos justo en el centro de dos países que han tenido una situación tremendamente difícil sobre el COVID. Nicaragua, por un lado, realmente vinculado con el deficiente trabajo de sus autoridades, pero Panamá por el otro, que tiene una cantidad enorme de fallecidos y de contagiados por COVID-19. Y por supuesto que las fronteras nosotros no las imaginamos como una fortaleza política, pero realmente estamos muy vulnerables, doctor, y usted lo sabrá como epidemiólogo, a que haya una circulación todavía más agresiva debido a lo que pasa en los dos países que nos rodean. Así es, en efecto. Las condiciones geográficas de los países juegan un papel muy importante. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué Paraguay tiene pocos casos? Paraguay, en realidad. Paraguay, en primer lugar, no tiene océano, no tiene salida al mar. Paraguay es un país que tiene vecinos, pero está muy enclaustrado, es decir, no hay una movilización muy grande ni con Brasil ni con Argentina. Probablemente eso ha ayudado a que Paraguay, además, tampoco tiene mucho turismo, no tuvo mucho turismo en la etapa previa a la pandemia. Eso ha ayudado a que Paraguay también tenga cifras muy bajas de la enfermedad. El mismo Uruguay, que nosotros decimos, bueno, es que es el único país que se parecía a nosotros o nosotros a ellos, y ahora Paraguay sigue sin tener muchos casos y nosotros sí, pero Paraguay también tiene condiciones muy especiales, ¿verdad? La separa de la Argentina el Río de la Plata, y en este momento en que no hay movilización,
pues prácticamente se ha detenido el flujo entre ambos países. Y por el lado de la frontera de Brasil, a pesar de que Brasil tiene muchísimos casos, como ya lo dijimos, es el país que tiene más casos en América Latina, sin embargo, pareciera que nunca ha habido mucho contacto personal humano entre las fronteras, en las partes fronterizas de Brasil y de Uruguay. Hay que determinar las condiciones geográficas. Nosotros estamos en una situación muy peligrosa por los dos vecinos que tenemos, como usted lo ha dicho, especialmente Panamá, porque Panamá es el país que está más gravemente afectado de todo el área centroamericana. En Panamá es una cosa espantosa la cantidad de casos y de muertes que ha tenido, ¿no? Y ese es un país bastante, digamos, no podemos decir que es de los más pobres de América, ¿no? Sino que al contrario, tiene un buen, por lo menos un nivel de vida y un Producto Bruto Interno inclusive superior al nuestro en el Producto Bruto Interno. Entonces, sin embargo, está azotado quizá en Panamá lo que también ha incidido es que Panamá es un gran centro hub, o era un gran centro hub, en los cuales llegaban pasajeros de todo el mundo. Ahí son miles de aviones que llegan al aeropuerto de Panamá, y el turismo y la comunicación, probablemente eso trajo la infección en magnitudes mayores a las nuestras y las de otros países. Entre más atrás usted tenga un país también, por ejemplo Nicaragua, pues también ha salido más o menos a medias de la pandemia, aún reconociendo que no se conoce bien la magnitud, porque ahí interviene un factor político, que es diferente, que no les interesa que se sepa cuántos casos hay ni cuántos muertos hay, y tratan de ocultarlo por todos los medios. Pero la condición geográfica de cada país es sumamente particular y hay que estudiarla detenidamente. En el caso nuestro, bueno, hemos estado con esos dos polos, en el polo norte y en el polo sur, ¿verdad? En Nicaragua en el norte, Panamá en el sur, que son problemas conflictivos, y que eso ha sido o hace que el control de la enfermedad sea más difícil en nuestro medio, más dificultoso, es más problemático. Sí, de hecho lo de Paraguay es muy llamativo. Yo le he dado vueltas en la mañana, y que no se enojen los paraguayos si alguno de ellos no se escucha, pero no es normal que usted escuche a alguien decir, uy, sí, es que yo quiero ir a pasear a Paraguay. Claro, es decir, no es un destino turístico ni siquiera para los países que tienen frontera con ellos mismos. Doctor, yo leí una investigación que usted hizo que también me pareció muy interesante, que es respecto a las pruebas sobre COVID-19. Y entendí, si no usted me corrige, que la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda para saber si un país hace una cantidad de pruebas aceptable es que le salga a uno un caso positivo por cada 10 pruebas que hacemos. En Costa Rica eso no está pasando. Y no pasa desde hace muchos días, incluso antes de que se registrara este pico importante. Doctor, si pueden, nos explica. Claro, los organismos internacionales recomiendan, no solo de 10 es el mínimo. Ok. De 10 a 1 es el mínimo recomendado, pero lo ideal es que se hagan 25, 30, 40 pruebas por cada caso confirmado. Es decir, 25 o 30 que aparecen negativos, que salen negativos, ¿verdad? Y por cada caso comprobado. Algunos países son exagerados, han llegado y llegan a 200 y 300 pruebas por cada caso comprobado, tipo Nueva Zelanda, Australia, también Corea, cuando comenzó la Corea del Sur, cuando comenzó la pandemia en ese país, hizo testeos masivos. Porque también el problema es que es una prueba cara, es una prueba costosa, es una prueba que no la pueden hacer cualquier laboratorio, es una prueba que exige mucha tecnología y que es hasta cierto punto cara, es costosa, pero hay que hacer un esfuerzo para determinar un número adecuado. Yo creo que una de las fallas que hubo en nuestro caso, cuando levantamos las medidas, es que todos los expertos dicen que una de las cosas que había que hacer era continuar haciendo pruebas, haciendo testeos para obtener casos que eran silenciosos o casos que no se habían diagnosticado. ¿Para qué? Para aislarlos y para buscar los contactos y así cortar la cadena de transmisión. Eso no se hizo en Costa Rica, bajamos totalmente el número de pruebas, y por eso es que la razón que pruebas no confirmadas por caso confirmado es bajísima en Costa Rica. En Costa Rica ha llegado a ser de 2 y de 3, es decir,
3 casos no confirmados por cada caso confirmado, cosa que es una razón sumamente baja para poder llevar a cabo un buen programa de control. Ahora hemos pasado a una situación de vigilancia activa y de testeo activo. Ya no esperamos que los casos vengan a nosotros o nada más que testearlo en ciertas partes, sino que hemos ido a hacer pruebas masivas. ¿Pero dónde las estamos haciendo? Las estamos haciendo donde sabemos que vamos a encontrar más casos. Entonces, esa razón siempre va a ser insuficiente, porque estamos yendo a La Escuelita, estamos yendo a Pavas, estamos yendo a Desamparados, y sabemos que ahí vamos a encontrar muchos casos. Entonces, en ese sentido, bueno, es importante, claro que es importante, no lo negamos, por supuesto que es importantísimo diagnosticarlos, aislarlos y buscar a los contactos para hacer lo mismo. Pero también hay que hacerlo en sitios diferentes del país para conocer realmente la magnitud de la prevalencia de la enfermedad en toda la nación, en todo el país, en todo Costa Rica. Eso requiere aumentar el número de pruebas. Repito que hay problemas, yo comprendo lo costoso que es la preparación en los laboratorios, que no es como hacer una prueba de una gota de sangre y se pueden hacer millones. Esto es una prueba complicada, pero si uno ve que otros países en peores condiciones que las nuestras lo están haciendo, ¿por qué no lo podemos hacer? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué Salvador tiene, por ejemplo, un número mucho mayor de pruebas que nosotros? Aún tomando en cuenta la diferencia de poblaciones entre Salvador y Costa Rica, que sabemos que Salvador tiene más población que Costa Rica, por lo menos el doble. Pero entonces estas son situaciones que se deben hacer y como dije anteriormente, era recomendado que cuando se levantaron las medidas restrictivas, ahí que había que seguir buscando la enfermedad, ahí había que continuar haciendo pruebas para tratar de encontrar casos e inmediatamente cortar la cadena de transmisión. Claro, porque incluso si hoy hubo 440 casos, si hiciéramos caso a los parámetros internacionales y hacemos tantas pruebas para que nos salga 1 por 25, en esa razón debimos de haber hecho 11,000 pruebas en las últimas horas para que nos dieran 440 casos. Y si nos vamos al mínimo, que es de 1 a 10, hubiéramos tenido que hacer 4,400 pruebas en las últimas 24 horas. Ninguna de esas situaciones ocurrió. Doctor, y sumado a lo que me acaba de explicar, puntualmente para usted, ¿cuáles son los 3 errores o las 3 fallas que como país hemos cometido a la hora de luchar contra el COVID-19? Bueno, alguna de esas fallas, en mi opinión, es una opinión muy particular, la asumo con toda responsabilidad. Ya algunas de ellas las dije. Una fue el levantamiento prematuro de todas las medidas. Dije que para mí debía haberse continuado durante todo el mes de mayo, es decir, por lo menos haber completado 3 meses de ellas. En segundo lugar, el hecho de que fallamos en el testeo después de que se levantaron las medidas. Deberíamos haber profundizado más para tratar de buscar dónde estaba la enfermedad, dónde subsistía la enfermedad, porque la enfermedad nunca desapareció después del levantamiento de las medidas. La enfermedad continuó, es cierto, en poca cantidad diaria. Recuerdo, había días de menos de 10 diagnósticos diarios, pero en ese momento existía la enfermedad nunca desapareció y deberíamos haber continuado. Y en tercer lugar, bueno, yo creo que en tercer lugar también hemos fallado. Ya eso no es responsabilidad ni del gobierno, sino que es responsabilidad de la ciudadanía. La ciudadanía no ha tomado todavía en serio como debe ser esta enfermedad. Lo vemos todavía en el día de hoy, como mucha gente no le importa salir a la calle sin usar el tapaboca, como mucha gente todavía insiste en tener fiestas, de celebrar los cumpleaños familiares. Es decir, no han interiorizado la magnitud del problema que estamos viviendo. Y eso es una falla ya de la población, eso es una falla porque eso el gobierno no puede hacer nada, porque el gobierno lo que puede hacer es una campaña educativa y decirle a la ciudadanía, hacerle ver la importancia
de disminuir la movilización, de mantenerse confinados en sus casas, de limpiarse las manos, de todas estas medidas que nos recomiendan de higiene personal, etcétera. Pero si no las hace la ciudadanía, si no las hace la población, creo que ayer mencionaron al mediodía en algún noticiero de la cantidad de carros que se decomisaron, que no podían circular y que estaban circulando, la cantidad de placas que están decomisadas, no sé cuánto. Bueno, eso es un indicador de que le falta mucho todavía a nuestro pueblo, a nuestra ciudadanía, de tomar en serio la enfermedad y de colaborar para tratar de ponerle costo a la misma. Y la única forma es que cada quien actúe responsablemente. Todos tenemos esa responsabilidad, todos, que es muy duro, claro que es muy duro. Yo he tenido cumpleaños de familiares que yo no he podido estar presente, pero he tenido que aceptarlo, porque yo no me voy a exponer yo y ni voy a exponer a mis familiares quizá a llevarles la enfermedad. Es preferible mantenernos unos meses aislados por teléfono, nada más por estas vías que nos permite la informática moderna, participar en algunos eventos familiares a la distancia, pero no podemos estar presentes, no, tenemos que aceptarlo, tenemos que decir no se puede y es una responsabilidad nuestra y no podemos contribuir a que la enfermedad siga circulando. Tenemos que, la cadena de transmisión tiene que romperse en el eslabón más débil, y si el eslabón más débil en este momento es el contacto físico con las personas, debemos de mantenernos alejados de ese contacto físico. Sí, yo a veces digo, tal vez le caeré mal a alguna gente como es usual, pero yo pienso, bueno, nos cuesta, sí, tenemos en Costa Rica marzo, abril, mayo, junio, julio, vamos para 5 meses de esta situación, doctor, y uno dice, estoy desesperado, estas medidas duran mucho, pero realmente cuando uno vuelve a ver la historia es apenas un instante. ¿En qué sentido? La gripe española, la mal llamada gripe española, como lo dijimos al inicio del programa, es inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial arranca en 1914, termina en el 17 y de una vez empieza la gripe española, es decir, pasamos 5 o 6 años en una situación terrible. La Segunda Guerra Mundial, que surge en el 39, dura hasta 1945, es decir, puede ser que para nosotros ahora se nos hagan muchos 5 meses, 6 meses, pero realmente en términos históricos no es tanto rato como lo pasaron nuestros antepasados, pasándola muy feo, doctor. Así es, perfecto, muy buen ejemplo me parece ese, porque la gente dice, no es posible, ¿cómo es posible? Sobre todo la juventud, y cómo estamos perdiendo nuestra juventud, ¿por qué me tocó a mí participar en esta época? ¿Por qué ustedes los viejos no tuvieron ese disfrute, no tuvieron este gran problema que estamos pasando nosotros? Pero hay que tomar en cuenta eso, lo limitado que puede ser el tiempo. Vamos a suponer, esperar un año a que vuelva la normalidad, es decir, de febrero a febrero. Bueno, es un año nada más, esos 12 meses. Además, esos 12 meses no son totalmente perdidos. ¿Qué cantidad de cosas se pueden hacer cuando uno está en la casa? Se puede leer buenos libros, se puede oír buena música, se puede cultivar uno mismo la cultura, las humanidades. La cantidad de cursos que ahora están disponibles por informática, cursos que son gratuitos. Y entonces uno puede aprovechar el tiempo que tiene disponible en la casa para mejorar su acervo cultural, su acervo humanístico. Eso, es decir, no es totalmente un tiempo perdido. Si lo vemos así, si vamos a hablar de tiempo perdido, en este caso no sería perdido, más bien sería aprovechable en cosas que quizás estando en la calle no lo vamos a hacer nunca. Sí. Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero hay que ver las cosas positivas. Y sobre todo, a la juventud hay un mensaje de que esto va a cambiar, de que esto va a pasar, de que no es mucho el tiempo, como usted mismo lo ha dicho, que son unos meses que hay que aguantarlo y que hay que aprovechar lo bueno que nos puede dar este confinamiento obligado. Doctor, ¿a usted no le parece que cuando se registró la primera ola, según le han llamado nuestras autoridades, nos hizo mal tanto cumplido y estar en las portadas del mundo y que todo el planeta hablara de lo bien que estaba haciéndolo Costa Rica? Porque a veces creo que pensamos en la posibilidad de que tuviéramos un halo mágico que nos protegiera o quién sabe qué,
y que después de estar sentados en las nubes nos hace que nos sacudan y nos caigamos de un solo golpe, y hoy nadie habla de la maravilla de Costa Rica en el tratamiento y mitigación del COVID, doctor. ¿No cree que nos jugó una mala pasada? Sí, es una mala jugada y nos sentaron de golpe en el suelo, ¿verdad? Porque hasta cierto punto uno se sintió orgulloso de Costa Rica. Tenemos un sistema sanitario inexpugnable, fortalecido, totalmente universal. No, las enfermedades no nos van a llegar, las enfermedades no nos van a sobrepasar. Es decir, sentimos unos momentos de orgullo, ¿verdad?, inocultables, pero realmente no conocíamos la realidad de las cosas. Yo creo que estábamos fuera de órbita, ¿verdad? Y la realidad de repente se nos vino encima y tenemos que aceptarla en este momento. Es un mazazo que hemos recibido en la cabeza. No éramos tan especiales, nosotros los ticos dicen nuestros vecinos que no nos quieren muchos de ellos porque que somos muy orgullosos y que somos muy presuntuosos, que esto y el otro. Pero quizá en este caso el ejemplo que usted está dando, quizá pecamos de presuntuosos. Creímos que éramos imbatibles, que éramos inexpugnables y que la enfermedad no nos iba a tocar ni con el pétalo de una rosa, si acaso uno que otro enfermo y si acaso lamentablemente una que otra muerte. Y ahora vemos que la realidad no fue así. La realidad nos está pegando muy duro, y eso que todavía, repito, todavía somos hasta cierto punto diferentes en el sentido de que no hemos tenido la cantidad de muertes ni la cantidad de casos que tienen otros países. Pero ¿quién puede asegurar cuál va a ser nuestro futuro en este caso? En este momento, por lo menos yo no tengo una esfera mágica que me diga qué va a suceder dentro de 4 meses en Costa Rica, en 5 meses de Costa Rica. No sé si va a haber una hecatombe, ojalá Dios quiera que no, pero yo no la tengo. Yo no tengo esa visión, no tengo esa capacidad, no tengo el mago Merlín que me ayude en este momento y me diga, mira, es que Costa Rica ya se salvó, ya Costa Rica no va a pasar de 40 muertos, de 35 muertos. No tenemos esa certeza, ni esa posibilidad cierta. ¿La tenemos a la vista? No la tenemos. Por eso es que mejor con humildad, con tranquilidad, ¿verdad? Digamos, bueno, somos tan humanos como cualquier vecino, nos puede suceder, pero nosotros sí podemos hacer cosas mejores que otros, y eso depende de nosotros mismos, y eso está en la conducta personal, en tratar de acatar todas las normas, todos los reglamentos, todo lo que nos dicen las autoridades que se debe hacer para combatir la epidemia. Y si está de cada uno de nosotros contribuir con un grano de arena, aunque sea una cosa muy pequeña, mínima, tenemos que hacerlo. Porque esto es un problema de todos. Esto no es un problema particular de nadie, ni de grupos, ni de asociaciones, ni de partidos, ni de gobierno. Esto es un problema global, esto es un problema nacional. Nos compete a todos y todos tenemos que colaborar, por supuesto, todos tenemos que estar de frente. Por eso los irresponsables, aunque duela mucho, aunque algunos sean hasta familiares o sean amigos de uno tiene que hacerles ver que están totalmente equivocados y que están actuando muy mal. Están actuando mal contra ellos, pero contra el resto también, de los compatriotas también, porque nos va a perjudicar a todos esa conducta irresponsable. Gracias a Ivolia Remeski, que me dice, Randa, la Primera Guerra Mundial terminó en noviembre del 18. Sí, gracias, Ivolia. Yo me confundí porque en 1917 fue la revolución bolchevique que prácticamente cambió el destino de esa guerra, pero efectivamente duró hasta 1918. Doctor, ¿por qué cree usted que ahora vemos, no mayor cantidad de muertes? Eso es muy lógico porque hay más cantidad de casos, sino que hoy vemos, por ejemplo, que una persona fallece y que fue diagnosticada con COVID ayer o antier, o que incluso ni siquiera pudo llegar a cuidados intensivos. ¿Eso es por la gravedad o es por lo difícil del manejo cuando tenemos tantos casos activos? Bueno, puede ocurrir que una persona esté muy enferma por otra patología que coexistía inclusive previamente a la aparición del COVID, y resulta que fallece y después se le demuestra que es positivo, que tiene la enfermedad, que tiene el virus. Pero eso puede ocurrir, ¿verdad? Pero así de que muera una persona, yo verdaderamente veo difícil
que muera nada más por el COVID sin que tenga que ir al hospital. Si no va al hospital es por irresponsabilidad o porque no tuvo un familiar que lo llevara y lo dejó morir prácticamente en la casa. Porque una persona que está mal, que se ve que está agonizando, que esté en las postrimerías o que esté prácticamente en un estado final, tiene que ser llevado al hospital y ahí se le diagnostica. Si se le puede curar o no, ya eso es otra cosa. Pero puede suceder también una persona que tenga el COVID y por supuesto muera de un infarto. Murió del infarto y después, cuando se le hace la autopsia, se le hizo la prueba y determinó que tenía el COVID. Pero eso es diferente. Bueno, por eso es importante, cuando hacemos las cosas bien, no quedarnos ahí en las nubes felices. Los Cartagos lo sabemos bien, doctor Evans. Usted es Cartago. Bueno, yo soy también Cartago. Yo sé, yo investigo a mis entrevistados. Yo soy Cartago a muerte, cédula 3, y sé que usted también, doctor. Yo también, azul, azul. Azul, azul. Permítame ir a una pausa, doctor. Le cuento que yo siempre al invitado de Matices le pido que para el final del programa, que ya casi volvemos, escoja una canción para cerrar. Así es que tiene los minutos de esta pausa comercial para escoger canción, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, son las 3:20, ya regresamos. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 25 minutos. Gracias por estar con nosotros. Nos queda solo un minuto de programa y yo quiero agradecerle al doctor Ronald Evans que nos acompañó hoy. Y doctor, le confieso que vengo un poco asustado porque acabo de ver unos videos de las afueras de Casa Presidencial donde hay un grupo de gente gritando que no hay pandemia, que no le creen nada al gobierno y que por favor se levanten todas las medidas de restricción. ¿Cómo? Yo no lo logro comprender, no sé usted, doctor, pero quisiera y le agradezco un mensaje final, doctor Evans. Bueno, esa actitud es totalmente irracional, yo tampoco la entiendo. ¿Cómo puede haber personas que digan que no hay una epidemia, que no hay una pandemia? Es como personas que todavía en la actualidad digan que el mundo no es redondo. Eso me parece algo totalmente absurdo e irracional, ¿no? Es incomprensible bajo todo punto de vista. Bueno, el mensaje es que todos debemos de colaborar, todos debemos de protegernos, todos debemos de ayudar a que pase lo más pronto posible esta pandemia y cuidando a nuestras familias, a nuestras personas, a todos nuestros amigos y a toda la ciudadanía en general. ¿Cómo? Simplemente acatando las medidas de restricción, permaneciendo en nuestros hogares y no tenemos que salir a trabajar, trabajando en el hogar como lo hago yo, por ejemplo, a través de estos medios y a través de dictando clases, y el que pueda pues seguir con este tipo de actividades que lo haga, pero que no se exponga, por favor. Y si tiene que salir, bueno, salga bien protegido, salga con su respectiva máscara, no tema usarla en cualquier lugar, donde sea tiene que llevarla, donde haya personas tiene que llevarla. El único sitio donde no es necesario eso es cuando usted esté en el hogar con su burbuja familiar, con sus personas con las cuales usted convive. Pero al salir y haber grupos humanos hay que utilizar la mascarilla. Y bueno, muchas gracias a don Randall por la gentileza y la amabilidad y como siempre, en lo que yo pueda, totalmente a la orden. Doctor, gracias, he disfrutado muchísimo del programa. Estaba revisando los datos de la Universidad Johns Hopkins, porque acabamos justamente durante el programa de sobrepasar las 13 millones de personas contagiadas. 13.006.764 y 570.776 personas fallecidas. Doctor, ya pasó del medio millón. Así es. Cuénteme cuál canción va a escoger para irnos, doctor. Bueno, hay muchas, pero por los momentos, El Triste de José José. El Triste de José, todos estamos así. Todos estamos así, indudablemente. Ahí está Glenn corriendo en cabina para ubicar El Triste de José José. Yo los invito hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Y don Glenn Montero, usted me dice cuando esté listo El Triste de José José. Ahí está. Doctor Evans, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Marta. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Bueno. Feliz tarde. José José despide Matices.